Señor decano, Facultad de Derecho, doctor Milton Argueta Pinto, licenciada María José Lamuño, secretaria de la Facultad de Derecho, demás autoridades y profesores de la misma facultad, señores decanos, directores, profesores, personal administrativo, personal de apoyo, estudiantes y amigos, muy buenos días. Cada año la Facultad de Derecho, durante la Semana Jurídica, da un reconocimiento al autor nacional para resaltar la obra de un escritor nuestro. Esta actividad se realiza gracias a la iniciativa del doctor Milton Argueta y también de la secretaria, la licenciada María José Lamuño. Y este año, pues nosotros queremos hablar sobre esta trayectoria del autor 2019. Lord Byron dijo: la única manera de que tengamos el mejor profeta del futuro es el pasado. Y cuando nosotros buscamos la definición de lo que significa historia, encontramos una muy sencilla que dice la historia del pasado. Porque la historia nos informa de todos los hechos que la humanidad ha experimentado a través del tiempo, desde revoluciones hasta evoluciones. Y es por eso que es un legado heredado para que nosotros podamos entender nuestro presente. Y aprendemos del pasado porque no podemos aprender del futuro. Y en realidad aquí es la importancia de lo sincrónico que va de la mano con lo diacrónico y viceversa. Por eso develar el pasado es de suma importancia y contribuye a entender nuestra realidad, que automáticamente cada segundo llega a formar parte de nuestra historia. Hay dos términos relacionados que son historia, historiografía. Y nosotros en la actualidad tenemos al alcance una cantidad de información a través de la web, lo mismo que datos. Sin embargo, la historia necesita tener un significado. Tenemos que saber qué pensaban las personas, qué sentían en los momentos en que decidieron actuar de cierta manera, en cierta época, en cierto contexto. Y es aquí donde entra el campo de la historiografía, donde el autor se vale de ciertas técnicas para poder describir los hechos históricos. Y Roberto Ardón ha logrado magistralmente esto en su último libro, que es Triunviratos, donde nos cuenta a través de hechos históricos las juntas de gobiernos que tuvieron nuestro país en el siglo XX. Para poder entrar un poquito en contexto, me gustaría mostrarles y decirles lo interesante de la etimología de la palabra, que viene del latín. Tri, que significa tres, como en tribal. Vir, que significa hombre, como en viril. Y el sufijo atos, que significa llegar a un acuerdo o concordato, y de ahí la palabra triunvirato. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, lo primero que se nos viene a la mente es Roma. 2 triunviratos. Y el primer triunvirato, el principal protagonista, Julio César. Julio César, un hombre heroico, que poseyó un gran imperio, pero un imperio tan grande como su ego. Y esto lo llevó a que sus aliados se volvieran contra él. Desenlace, un magnicidio. Año, en los idos de marzo del año 44 a.C. Francia. Tenemos el consulado, 3 cónsules. Principal protagonista, Napoleón Bonaparte, un hombre ávido de poder, que la brillantez de su leyenda vive hasta nuestros días. Desenlace, muerte en el exilio. Y nuestro territorio no fue la excepción a juntas de gobiernos. Cuando nosotros terminamos la anexión a México en 1823, vemos que la Asamblea Nacional Constituyente, bajo el nombre que en ese tiempo tenía nuestra República, República Federal de Centroamérica, forma un triunvirato, y el triunvirato está formado por 3 personas: Pedro Molina, Manuel de José Orellana y Vicente Villacorta. Protagonista, Manuel de José Orellana. Desenlace, el exilio. Entonces, triunvirato nos acerca a esta figura anómala de la historia,
y nos invita a aclararnos el panorama y a no repetir las experiencias vividas, a que evitemos esa amnesia selectiva. Así concluye su libro, Roberto Ardón. Y entonces queremos nosotros invitar al podio al licenciado José Eduardo Valdizán para que pueda mostrarnos lo que ha sido la trayectoria de nuestro autor y su obra, quien va a recibir el día de hoy el reconocimiento como Autor Nacional 2019. Milton me ha pedido que platicara un poco acerca del autor. Quiero que me permitan la libertad que para platicar acerca del autor me extienda un poco más para así poder evaluar perfectamente de qué estamos hablando. Ya la licenciada avanzó bastante en el tema de cuán y de qué forma la historia influye en nosotros. Pero yo me temo que en la práctica no lo analizamos, no lo evaluamos, no lo valoramos. A ver, para emprender esto quiero hablar del mundo, del autor y de su libro. Del mundo en que vivimos, del mundo que se perfila en este momento, sobre todo de cara a los muchos jóvenes de la Facultad de Derecho que, creo yo, van a enfrentar y ya enfrentan un problema enorme, pero que se convertirá en más complicado y mayor. Bien, voy a hablarles primero acerca del activismo. ¿Qué relación puede tener el activismo? Busquemos una definición. Justamente por eso había sacado el celular, porque aquí traía una que según la RAE dice que es una doctrina según la cual todos los valores, todos los valores están subordinados a las exigencias de la acción y de la eficacia. Este pequeño concepto que ha infectado el mundo actual, que tiene su particular punto en nuestra interpretación histórica, en nuestra interpretación de los hechos históricos, nos ha hecho tomar decisiones que van encaminadas a una versión universal de las cosas, prefabricada, conveniente y manejada. Para esto, para esta empresa, había que tener propaganda, interpretación y ley. ¿Qué mejor que contar una falsedad 1000 veces y convertirla en verdad a través de los medios de comunicación que olvidaron el balance, que olvidaron la ética y que olvidaron la curiosidad crítica profesional? Bueno, ¿qué mejor para trastocar el orden de las cosas sino presentarnos interpretaciones no completas, amañadas de los hechos del pasado, para que nosotros tomemos decisiones en el presente y hacia el futuro en base a situaciones que no se dieron? Y para afirmar esto, ¿qué mejor que fabricar un concepto de ley en el que se le aplique a todo aquel que pretenda salirse de esa versión universal de las cosas? Ahí funciona el activismo. Ahí es donde el activismo nos está haciendo dar pasos erróneos, nos está llevando hacia un tropezón enorme en el mundo. Ese activismo que hace que los medios hayan olvidado su finalidad, ese activismo que nos presenta
decisiones judiciales no en base a ley, sino en base a lo que se quiere que sean las cosas. Para esto era necesario trastocar la historia y, por supuesto, contarnos algo que no es completo, lleno de valoraciones subjetivas, alejadas de la verdad. Por eso es que lo que Roberto ha hecho con Triunviratos es un esfuerzo que ojalá se replique y se replique siempre, porque nos hace recordar que existieron hechos que deben de ser presentados como tales, como hechos, aparte de las valoraciones subjetivas, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El autor, a quien conozco desde hace mucho tiempo, una persona equilibrada, una persona que se ha ocupado en cultivarse, en estudiar historia, en estudiar arte. Eso es algo, jóvenes, que no lo da la universidad. Ese es un camino que ustedes tendrán que emprender solos. Aquí se les imparten herramientas. En ustedes queda estar ahí, mantenerse allí o avanzar hacia el siguiente escalón. Roberto lo hizo y en virtud de eso decidió emprender una obra alejada de eso, alejada de interpretaciones amañadas. No estoy hablando de que sea una obra perfecta. Como cualquier producto del hombre, está sujeta a corrección, cuestionamiento, evaluación, pero con el sano propósito de presentarnos a todos nosotros hechos. Quiero contarles una anécdota. Hace poco estaba yo en el canal y por alguna razón estábamos discutiendo sobre los cumpleaños, cosa que a mí no me conviene, por supuesto. Y en eso una jovencita de unos, ¿qué? ¿Cuántos tendrán ustedes? Muchos de ustedes, 23, 24, en la universidad, y algunos menos, sí. Me dijo, yo cumplo años este mes. Yo soy pura de la revolución. Ah, magnífico, dije yo, qué bueno. ¿Y qué pasó en la revolución? Hombre, la cosa se vino abajo. Pero entonces empecé a preguntar qué había pasado en la revolución. Y mi sorpresa es que la mayoría desconocía realmente qué había pasado. Esperaba ansiosamente por lo menos la gastada interpretación aquella de que bajaron a Huico. Ni eso. Bien. Pero hice otra pregunta. A ver, díganme una cosa. ¿Dónde se firmó la independencia? Hombre, la cosa fue peor. Y nos podemos reír, pero eso está pasando. Y las personas, cuando no conocen esas partes importantes de la historia, están sujetas a que alguien se las cuente de la forma y con la interpretación que les quiera dar. ¿Para qué? Para que tomen decisiones erróneas ahora, en el presente. La historia no son simplemente hechos del pasado. Es algo vivo, es algo que repercute en nuestro diario vivir. Siempre abominé a aquellos maestros que me decían, no, lo importante es la matemática, lo importante es el lenguaje. No. Por alguna razón existe la propaganda, ese tipo de interpretaciones y esa ley que ahora sirve para mantenernos en el redil. Piensen eso.
Piénsenlo muy bien. Así es que el autor, creo yo, era una de las personas más calificadas para emprender esto. Roberto, mis sinceras felicitaciones, porque se ve a través de las páginas el sincero esfuerzo por evaluar las situaciones, los hechos, alejado de interpretaciones y que nos permita a nosotros el ejercicio mental. Y no había persona más calificada para hacerlo que alguien que se ha preocupado, que alguien que se ha cultivado para esto. Así es que espero que no sea el último libro del autor en esta materia, sino que hayan muchos más, porque este país lo necesita, porque los jóvenes lo necesitan. Del libro, ¿qué van a encontrar ustedes en el libro? La historia reciente del país, una parte de la historia reciente del país, una parte que a ustedes les importa mucho, porque construyó justamente lo que ustedes están viviendo. ¿Quieren cambiar las cosas? Perfecto. Evalúen cómo fueron, evalúen los errores y construyan su futuro. Pero a través de un análisis razonable, cuerdo, lógico acerca de la situación. Así es que quiero que esta recomendación la mediten, porque lo que está en juego es mucho. El activismo está en los medios, en los jueces, en la historia. Y nos están vendiendo en mucho una mentira. En ustedes estará comprarla o no. Y en base a ella, como ya les dije, construir su futuro. Triunviratos nos relata esas luchas que tuvieron nuestros antepasados, y muchos de ellos vivos aún, por ordenar un país. ¿Con sus intereses? Sí. ¿Con sus errores? También. Apréndanlos, vívanlos y hagan que esto sea diferente. Muchas gracias. Interesante el tema de dónde viene la palabra triunvirato. Gracias a mi amigo José Eduardo por el encomio. Mejor persona para hacerlo no hubiéramos podido escoger. Y bienvenido al autor homenajeado, al licenciado Roberto Ardón, amigo de esta facultad desde hace mucho tiempo, amigo personal desde hace mucho tiempo, y a su familia y a las personas que los acompañan y a quienes nos ilustrarán hoy como miembros del conversatorio que tendremos a continuación. Yo quisiera hacer 3 comentarios antes de entregarle su reconocimiento a nuestro autor de este año. Primero, uno en razón de justicia. Siempre comento que la Semana Jurídica tiene un hecho que determinó su nacimiento como concepto, y es este evento, el evento del reconocimiento al autor nacional. Cuando se produce, no recuerdo exactamente en qué año fue, idea de la licenciada María José de Mendoza. Ella fue quien se le ocurrió hacer esto con 2 propósitos. Uno es que nuestros estudiantes conocieran a los autores, escritores nacionales, y 2, el loable propósito de que nuestros estudiantes leyeran. En esta facultad el leer es parte del oficio, ¿verdad? Así que si en algún lado se lee es aquí, pero el tema es, hay que leer más allá de nuestra ciencia, hay que leer más allá de nuestra disciplina. La lectura es la puerta a mundos inimaginables. Aquí veo al licenciado Girón, que recuerdo mucho cuando le pregunté una vez a su mamá, y ahora, ¿cómo está? Y su respuesta fue, ando en una calle de Dublín, porque estaba leyendo precisamente
el Ulises en ese momento. Así que después, algunos años después, surge la Semana Jurídica con base en esa idea que la licenciada María José Mendoza tuvo, así que mi agradecimiento institucional a María José por su idea. En segundo lugar, quisiera basarme en algo que José Eduardo dijo en su intervención cuando dijo: el autor se ha cultivado a sí mismo. Y se me ocurrió usar para él un calificativo que leí en algún libro, no recuerdo en cuál, cuando decía de la persona de quien estaba hablando el libro: es un hombre del Renacimiento. Yo creo que hoy en el siglo XXI se le aplica ese calificativo a él. Él es abogado, es escritor, sabe de astronomía y astrología, es quien hace las introducciones a la temporada de ópera en el IGA, explicando en qué consiste cada una de las óperas. Creo que en algún momento de su vida fue radioaficionado, sabe de pintura, tiene ciertos coloquios en su casa en donde, frente a una selecta concurrencia, presenta un cuadro y expone los misterios que hay detrás de ese cuadro. Es una persona con una vasta cultura, que, como bien dijo José Eduardo, eso no se aprende en la universidad, eso depende de cada quien. Y como diría el Evangelio, Él ha multiplicado los talentos que Dios le dio. Y por último, quisiera hacer un comentario también sobre la obra, basado también en lo que José Eduardo mencionó. Enfoca el lado humano de los protagonistas de la historia. Y creo, no voy a develar mayor cosa para que no se arruine la sorpresa al leerlo, pero hay historias de confianzas, traiciones, esperanzas, frustraciones, y para sorpresa del lector, cómo ciertos personajes que, digamos, para la edad de ustedes pareciera ser que han irrumpido en la historia recientemente, son de larga data en la historia del país. Como que ahí están los protagonistas perennes y permanentes en la historia. Así que se lee de un tirón, porque es imposible dejar de leerlo, porque uno se mete en el hecho que está sucediendo y se da cuenta de que las personas no necesariamente son como a uno se les han vendido. Tiene otro libro también, que es Los debates políticos, y como dijo José Eduardo, pues esperamos ansiosos el tercero de la producción, siempre en la misma línea de la historia del país, porque precisamente cuando María José propuso que el reconocimiento se le diera a él, fue por su contribución al escribir y difundir la historia de nuestro país. Así que, sin más preámbulo, yo voy a darle lectura al reconocimiento, pero quisiera llamar a la licenciada María José Mendoza, la autora de este evento, para que sea ella quien se le entregue a nuestro homenajeado de hoy. Es más, preferiría que María José leyera el diploma. La Facultad de Derecho otorga a Roberto Ardón el presente reconocimiento al autor nacional del año 2019 por escribir sobre nuestra historia ayudando a conservarla. Guatemala de la Asunción, octubre del 2019. La firma el doctor Milton Estuardo Argueta Pinto, decano, y la licenciada María José Lamuño Mendoza, secretaria de la facultad. Debo decir que me siento profundamente conmovido por este acto por varias razones. La primera es porque me ha tocado, por razón de mi trabajo, entregar muchos reconocimientos. Pero esta es la primera vez que estoy del otro lado del mostrador. Y debo decir que pareciera uno estar viviendo una película y que no es el nombre de uno el que se menciona cuando uno escucha
las palabras de la licenciada Boyat, del licenciado Valdizán, del doctor Argueta, de la licenciada de Mendoza. Así que debo decir que estoy profundamente emocionado. Y me mueve también un segundo pensamiento: ¿de quién lo recibo? Estoy recibiendo este reconocimiento de una casa de estudios que ha sido el adalid de las libertades en el país. Lo estoy recibiendo también de un alma mater que ha puesto su atención, como nadie más lo ha hecho, en temas tan importantes como la cinematografía o la historia de nuestro país, para poder crear nuevos profesionales que hablen, que produzcan historia y cinematografía. Y lo estoy recibiendo de manos de una facultad que, a través de su semana jurídica, ha podido poner una semilla tan importante en temas de historia, derecho, cultura, cinematografía, arte, etc. Pero nada de eso tendría sentido si no es que uno realmente lo recibe de gente que uno aprecia, estima y admira. Y yo creo que es ahí donde está principalmente el valor de mi sentimiento el día de hoy, que lo recibo de personas a las que estimo y quiero muchísimo, respeto y admiro. Así que humildemente acepto el reconocimiento con este sentimiento de ser parte de una facultad que no ha sido mi casa de estudio, pero de la que ya me siento parte, como bien lo decía el doctor Argueta, por la trayectoria de tantos años con la que hemos siempre convivido en temas académicos. ¿Por qué escribir sobre historia? Miren, cuando quise empezar a escribir temas de historia, siempre uno encuentra dos explicaciones muy rápidas que dan los historiadores. La primera es quien cita a Séneca diciendo que la historia es maestra de la vida y que es importante saber la historia para aprender de ella hacia adelante. Hay unos segundos que dicen no, hay que escribir de historia porque hay que saber de dónde venimos. ¿Sí se han dado cuenta? También hay quien pone el retrovisor y dice es bueno saber de dónde venimos. Yo les quiero proponer a ustedes una tercera versión de por qué escribir la historia. No importa si los que estamos convocados aquí somos de la escuela de San Agustín, que dice que la historia es lineal y que vamos siguiendo un proyecto de un designio superior hacia un punto X, o si somos de la escuela de Hegel, que dice que al final estamos viviendo un proceso de ciclos ascendentes y que la historia va descubriéndose a sí misma por etapas, o de Platón, que estamos en el eterno retorno a la época de oro. No importa en cuál estemos, lo cierto es que la condición humana no ha cambiado desde que estamos acá. Y no importa etapa, edad, época o situación o contexto político, el ser humano sigue siempre siendo el mismo, con sus ilusiones, sus miedos, sus esperanzas, sus deseos, y todos esos sentimientos los vuelca en cada episodio de la historia. Digo esto porque no es difícil leer un libro de historia y darse cuenta que lo que se está retratando ahí probablemente esté pasando en la casa de la vecindad, o probablemente esté pasando en la colonia en la que vivo, o probablemente esté pasando en el país o en el contexto global, porque los sentimientos, las motivaciones, la condición humana siempre sigue siendo la misma. Así que escribir de historia no es hacer una sucesión aburrida de datos de personas que ya se murieron, no lo es. Es ver un catálogo de las pasiones humanas. Y quien tiene los anteojos para poder leer la historia así, va a descubrir lo fascinante que es entender cómo los humanos actuamos como actuamos. Y yo creo que eso es lo que realmente da un aporte importante a quien quiere escribir sobre historia. Que no es fácil, de acuerdo. Guatemala es un país
que no conserva archivos o los que conserva los conserva en condiciones muy precarias. Aún así tenemos importantes documentos sobre los cuales trabajar la historia. Pero hay un instrumento más de apoyo para el historiador que es muy útil y es muy valioso, y es el testimonio de las personas. Ya lo decía el doctor Argueta, y hay muchas personas que hoy todavía viven, que han hecho historia en el país, y créanme que todos ellos, o por lo menos una buena parte de ellos, quiere contar su porción de la historia. Cuando empecé a escribir Triunviratos tenía el temor de que mi llamada de teléfono para hacer una entrevista tuviera de respuesta un portazo. Vieran que no hubo nadie que se resistiera a darme su versión de la historia. Hubo alguien que incluso me dijo: yo estoy por morirme y esto no lo he contado nunca y quiero que se cuente. Así que yo les quiero transmitir esto porque a pesar de que uno tiene la percepción de que a veces la gente quiere esconder sus sentimientos o no contar su historia, basta con preguntar para encontrarse que hay mucha gente que realmente quiere dar esa porción de historia. Y esa es una herramienta tremendamente útil para el historiador, que tiene que aprovecharla mientras las personas que han hecho historia viven. Hay una película que no tiene nada que ver con historia, pero que hacen una cita que tampoco he verificado, debo advertir, una cita del Talmud. Hay un personaje que le dice uno al otro en un momento, en un fragmento de la película: ahí donde pongas tu vista siempre hay algo interesante que ver. Y tengo la impresión de que esa cita, que no sé si es talmúdica o no, tiene mucha razón. Cuando uno descubre el valor por la historia, hasta el rincón más abandonado tiene una historia que contar. Y si uno sabe descifrar la clave de encontrar lo interesante del lugar, de la persona, del momento, de la canción, uno puede convertir ese momento que pareciera ser pálido en una historia apasionante de la que mucha gente se pueda ver beneficiada. Entonces, un mensaje que quería compartir con ustedes es la importancia de encontrar el valor en cada cosa, porque sabiéndole extraer su sentido, tenemos una historia interesante siempre que contarle a nuestros vecinos y prójimos. Guatemala es un país que tiene grandes riquezas. Tenemos un país que tiene un pasado impresionante. ¿Cuánta gente daría por estar donde vivimos nosotros? Porque no tiene la posibilidad de acercarse, por ejemplo, a la arqueología, a los centros mayas. En alguno de esos recorridos de mis locuras de juventud, empecé a leer jeroglíficos egipcios. Y había un profesor a distancia que contestaba y me dio una lección cuando me dijo: ¿usted es guatemalteco? Sí. ¿Y sabe usted leer jeroglíficos mayas? Pues no. ¿Sabe cuánta gente daría por estar donde usted está para poder caminar 300 metros y leer una estela maya? ¿Por qué está leyendo jeroglíficos egipcios y no ha aprendido a leer los propios? A mí me dio una lección muy grande. Y digo esto no porque hoy hablemos de arqueología, sino porque vamos a hablar de historia. Y ahí, como la arqueología, Guatemala tiene una mina enorme para explotar en temas de historia. Somos un país que ha escrito poco su historia, que a veces se escribe, hay que decirlo, con dados cargados. Pero para quien quiera hacer una contribución, ustedes, desde su carrera profesional, desde su curiosidad intelectual, tienen la enorme posibilidad de poder ir a descubrir esas minas de información que la historia de Guatemala nos ofrece y que no se ha escrito. Y esa es mi invitación el día de hoy para que ustedes, que comienzan su trayectoria profesional, puedan descubrir lo interesante detrás de la historia a la vuelta de la esquina y puedan relatarla y narrarla
para beneficio de los demás guatemaltecos. Quiero concluir con una pequeña historia. No me gusta hablar de mi persona. Cuando yo tenía 11 años, mi abuela me daba para dar de lectura unas novelas de Agatha Christie. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Agatha Christie, es una novelista británica de misterio, de crímenes. Uno diría, caramba, la abuela dándole novelas de crimen al nieto, ¿verdad? Pero la verdad es que me apasionó leer sobre novelas de misterio y quise hacer la propia. Escribí un pequeño librito de 30 páginas y mi mamá, que hoy está aquí presente, me lo publicó. Yo tenía 11 años. El prólogo lo escribió un gran amigo de la familia y sin consultarme, en el prólogo puso, y no lo voy a olvidar nunca, Roberto René tiene 11 años y como leyó novelas de misterio probablemente quiso hacer la propia. Estoy seguro que probablemente Roberto escribirá más adelante sobre otros temas o no volverá a escribir. A mí me cayó muy mal el comentario porque, caramba, no solo por primera vez escribía una novela de misterio, sino que me cerraba mi carrera de Agatha Christie. Bueno, nunca más volví a escribir sobre una novela de misterio y qué razón que tenía. Volví a escribir y sobre un tema que me apasionó. Y debo decirles que tanta razón tenía que las 2 obras que he escrito las he escrito con tanto gusto, con tanto amor, con tanto entrega, que yo esperaría que los lectores puedan encontrar el mismo gusto y la misma pasión cuando lean las historias que están escritas en ambos libros. Esa es la aspiración que un autor y que un escritor busca y que el día de hoy, con este reconocimiento, agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas darme la posibilidad de hablarle a estudiantes, a la élite intelectual del país, para pedirles que no con mis obras, sino con las obras de historia que se escriben en el país, siempre tengan juicio crítico, pero particularmente descubran la pasión detrás de leer la historia de nuestro país. Quedo muy agradecido de la facultad, doctor Argueta. Muchísimas gracias por este reconocimiento, que lo recibo con gran humildad. Y créame que en un sitial importante de mi casa, este diploma va a estar siempre expuesto. Muchísimas gracias y muy buenos días. A continuación vamos a tener un conversatorio con nuestro autor y queremos invitar a que pasen a sentarse por favor al licenciado José Eduardo Balizán, al arquitecto Augusto de León y al mayor Rolando Archila, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio con un tema tan interesante que nos aborda Roberto en este libro Triunviratos. Y Roberto, la primera pregunta va para ti. Que vemos de que quisiéramos saber por qué Triunviratos necesitaba un estudio tan acucioso como el que has hecho. Sí, muchas gracias, Silvia. Tú comentabas al inicio del evento que cuando uno busca en Google la palabra triunvirato, probablemente lo único que uno va a encontrar es una alusión a los triunviratos romanos. De los consulados franceses, pocos si uno lo busca como triunvirato. Y de la historia de los triunviratos de América Latina, donde nos hicimos casi que profesionales en el arte de los gobiernos de A3, había muy poco escrito. Entonces, a mí me pareció que era importante no solamente hacer un recuento histórico para rescatar los momentos en los que los triunviratos se constituyeron, sino poner al triunvirato en un quirófano, Silvia, y tratar de entender por qué en algún momento de nuestra historia hemos recurrido a gobiernos colectivos. Pareciera ser una insensatez, Silvia, que cuando alguien alcanza el poder lo reparta. Entonces, alguna lógica debía haber detrás de por qué 3 personas deciden hacer un gobierno colectivo, y es ahí donde entonces empiezo la investigación propiamente académica, que resulta
en unas conclusiones muy interesantes que luego las podemos conversar. Pero realmente la motivación fue rescatar una figura poco mencionada o poco desarrollada y luego tratar de entender sus mecanismos de relojería. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué se deshacen? ¿Y cuál es, al final, el destino de los que han participado en esos triunviratos? Muchas gracias, Roberto. Y asegúrese en tu libro de que cada una de las juntas marcó un cambio en la época de nuestro país. ¿Y cuál dirías tú que fue el cambio más importante que tuvo la Junta Revolucionaria de Gobierno cuando fue integrada por Jacobo Arbenz, por el mayor Francisco Javier Arana y también por Jorge Toriello? Y invito, por favor, a todos si quieren participar. Yo lanzo una tesis provocadora. Por cierto que se ha hablado poco de esto que voy a comentar. El año 44 y la revolución prácticamente marca un cambio de estación en la vida política del país, en el sentido de que aunque la revolución no fue lo que ocurrió en Moscú en el 17 o la Revolución Mexicana, sí puso fin a lo que en francés se conoce como Ancien Régime, el antiguo régimen. La historia de Guatemala del 44 para atrás es una historia de ida y vuelta entre liberales y conservadores. Y yo diría que casi que el monopolio de los liberales en los últimos 60 años, antes del 44, que se disputaban entre facciones. Así que en Guatemala ser liberal era casi un must en los años 30. ¿De qué facción eras? Esos eran otros 5 pesos. Pero el 44 rompe y para siempre la tradición del liberalismo y conservadurismo, que no ocurrió, Silvia, en los demás países de Centroamérica. Y ahí llego a la segunda conclusión, que es un poco, digamos, audaz, y es, a partir de ahí, tenemos una historia de fragmentación político-partidista en Guatemala que es atribuible a ese momento. Todos los países de Centroamérica tienen, quetzales más o quetzales menos, un bipartidismo político. En Guatemala no. Aquí tenemos 30 partidos con vidas fugaces de 10 años. Yo no voy a decir que son un producto inmediato de la revolución, pero ese cambio de régimen fue lo que produjo esa, digamos, fragmentación de la ideología política en Guatemala. Yo diría que ese fue realmente el cambio sustancial que ocurrió a partir del 44. Ya que hablas del 44, pensaba yo que las juntas de gobierno americanas, ¿verdad?, se formaron con el propósito supuestamente de apoyar al rey de España. Sin embargo, intrínsecamente lo que buscaban era la independencia. Entonces tú hablas de 5 periodos de la historia guatemalteca, 4 décadas, 7 juntas, pero volviendo al 44, el poder, nos planteas el poder. Y entonces vemos nosotros el personaje de Ponce Baides. Y cuando vemos a Ponce Baides, ¿nos podrías hablar tus reflexiones sobre el hombre, sobre el personaje? Porque ¿será que es posible compartir el poder cuando estás en la cúspide del triángulo? Sí, es un elemento interesante. Yo tuve la ocasión de entrevistar al coronel Harry Ponce, que es hijo de Federico Ponce Baides. Fue muy abierto, me compartió material de su papá. Y tampoco escondía un poco las características personales de Federico Ponce Baides, que era un militar a quien gustaba la política. De los 3 que llegan a la Junta del 44, era el que más tenía trayectoria en asuntos de política. Además, una carrera con sobresaltos. Había estado preso en 1920 durante la caída de Estrada Cabrera, estuvo preso en el Colegio de Infantes. Ponce Baides había sido destacado como jefe político en Petén, donde fusiló a unos contrabandistas mexicanos y los colgó de un palo. Es decir, era un personaje bastante hosco para el momento. De estos 3 generales que llegan, se narra en el libro Triunviratos que en algún momento tienen que tomar la decisión quién de ellos va a asumir la presidencia por medio de un decreto de la Asamblea Legislativa. No es posible saber cuál fue la discusión entre los 3. Nunca nadie de ellos 3 la narró.
Lo cierto es que a mí no me cabe la menor duda de que el único que tenía aspiraciones completas para quedarse era el propio Ponce Baides. Y así fue. A los pocos días se elige a Federico Ponce Baides como sucesor de Jorge Ubico y después de este interregnum de esta junta de tres. Concluyo el comentario, Silvia, diciéndote algo. Federico Ponce Baides, y son dos elementos que quiero compartir con ustedes. La primera es, pocas horas después de haber asumido el poder, le pone marcaje personal, como dicen en el básquetbol, a sus dos antiguos colaboradores de junta. No quería que le fueran a hacer sombra. Les impide la llegada a los cuarteles. Les manda un telegrama muy amenazador diciendo no se asomen a los eventos del 15 de septiembre. Ponce no quería sombra en esto. Y lo segundo es el famoso tema de si Ponce Baides quería reelegirse como presidente. Él siempre dijo que no, y él sacó incluso manifiestos diciendo que él no, pero el 20 de octubre, cuando se producen los eventos violentos, resulta que encuentran en algunos lugares cajas llenas de botones de latón con la imagen de Ponce Baides, presidente, es decir, ya estaba preparando su campaña, aparte de los incidentes que habían habido con manifestantes anteriores en el mes de septiembre. Así que quería comentar esto porque es una personalidad muy ruda, con una larga trayectoria política. Seguramente él quería consolidarse en el poder y que nadie más le hiciera sombra en esto. Sí, unas cuantas aclaraciones. El general Ubico decidió renunciar al cargo de presidente y dejar la mesa limpia. Envió a pedir la renuncia a sus puestos de primero, segundo y tercer designados a la presidencia, a quienes los tenían en ese momento. Le costó un poco que el general Pedro Reyes Renelas renunciara, pero pudo enviar las 4 cartas de renuncia a la asamblea. Cometió el error de levantarse e irse a su casa y ya no regresar al Palacio Nacional, lo cual fue ilegal, pero no dejó a nadie a cargo, dejó todo en manos, como legalmente correspondía, de la Asamblea de Diputados. Como eso fue un sábado, 1 de julio de 1944, y la Asamblea no estaba en sesiones, la Comisión de Régimen Interior, la Comisión Permanente, tuvo que convocar para el lunes 3 de julio. Y esa tarde conoció las renuncias. La ley mandaba que se leyeran durante 3 días sucesivos. Y la barra exigía que se leyera 3 veces durante la misma sesión y se resolviera de una vez por todas, nombrando presidente provisorio al doctor Carlos Federico Mora Portillo, que era el preferido por todas las fuerzas antiubiquistas. La reunión se tornó muy violenta por la actitud de la barra del público y el presidente Luis Mendizábal se retiró, así como otros diputados, y se rompió el coro. La muchedumbre persiguió a los diputados hasta sus casas, reclamándoles su proceder. Muchos de ellos, ante las multitudes que se quedaban en los alrededores de sus casas, se sintieron amenazados y se refugiaron en el Palacio Nacional. Ahí pasaron la noche, del 3 al 4. Durante la noche, hablando entre ellos, llegaron a una conclusión: que no debiera ser Mora Portillo el presidente provisorio encargado de convocar a nuevas elecciones y ver que se eligiera a un nuevo presidente, sino que el mando lo debiera tomar un militar por una situación que ya se había vuelto peligrosa. En la mañana del 4, los 3 generales que no tenían ningún cargo público, solo lo único que habían hecho era encargarse de ir a pedir las renuncias, llevar las renuncias a la asamblea como lo pidió el presidente Ubico y quedarse ahí. Se declararon deseosos de asumir la dictadura y convertirse en un triunvirato.
el ministro de Gobernación, el licenciado Carlos Salazar Argumedo, inmediatamente los disuadió de tal propósito y les habló a los diputados que aquello era tremendamente ilegal y que la solución debía ser la solución institucional de dejar que la Asamblea nombrara un presidente provisorio y sus primeros, segundo y terceros designados a sustituirlo por cualquier caso fortuito. Pero cobró entre los diputados la idea firme de hacer que fuera un general el nuevo presidente. Y algunos de ellos le pidieron a los tres generales que eligieran entre sí quién de ellos podría ser ese personaje. Buenaventura Pineda votó por Ponce, quien también votó por sí mismo, y el general Villagrán Ariza se opuso a toda la idea. Así es que con ese acuerdo los diputados sesionaron en la tarde, aceptaron las renuncias, emitieron el acuerdo respectivo y nombraron al general Federico Ponce Bailes como el presidente provisorio hasta que se entregara el mando en marzo del siguiente año. Así es que la llegada de Ponce fue forzada por unas circunstancias que él no provocó, que quizás aprovechó, pero que no estaba de ninguna manera predestinado o convenido o acordado que así fuera. Yo creo que el general Ponce en sí no tenía el propósito de llegar al poder. Y las frases aquellas que han pasado a la historia, que dijo cuando lo hicieron presidente provisorio, jamás soñé, jamás pensé que sería presidente. Esto refleja indudablemente que la situación, como muchas a través de la historia, se convierten en algo ocasional del momento. Algunos con suerte, sin querer, sin pensarlo, sin tener la determinación, han llegado a la primera magistratura de la nación en una posición que tal vez no era su propio deseo. Pasando a otro periodo de la historia, porque hablas de diferentes periodos, la junta, la juntita en el capítulo 6. ¿Qué papel jugó la improvisación? Ya que vemos que el general Maldonado Chao y el coronel Gordillo al último momento llegan a formar parte de la junta. Sí, Silvia, tal vez un comentario para el público. El golpe del 23 de marzo del año 82, que instala una junta de gobierno que preside Ríos Montt, no estaba pensado el movimiento militar en su concepción original que fuera a llamar al general Ríos Montt. Creo que eso es un elemento que muchas veces no se menciona. Él iba a ser el jefe político del movimiento militar del 23 de marzo, pero el diseño era otra cosa. Lo cierto es que por azares que luego pueden ustedes encontrar en el libro, Ríos Montt es convocado al Parque Central alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, ya llegó tarde al parque. Él asume la conducción militar del lugar donde estaban emplazadas las baterías que estaban apuntando al palacio, pero él llega realmente con la consigna ya ahí de asumir la jefatura de Estado. O sea, en ese momento mi impresión es que ya él tenía la decisión de asumir la jefatura de Estado. Sin embargo, habían dos cuarteles importantes que no habían sido parte de la conspiración, por lo menos activamente. La Guardia de Honor, cuyo comandante no se había pronunciado sobre el golpe hasta el mediodía, y el cuartel general, que no era un cuartel con mucho elemento de tropa, pero cercano al palacio, del coronel Gordillo. ¿Qué sucede ahí, Silvia? Porque tu pregunta va un poco sobre el tema del azar. Cuando Ríos Montt llega al palacio a desocupar a Lucas y a la gente de su entorno,
él se encuentra ahí a los 2 comandantes de estos cuarteles que no se habían oficialmente sumado o adherido al golpe. Y es ahí, en ese momento, que Ríos Montt dice: vamos entonces a integrar una junta. Un poco se dio cuenta que tenía los comandantes de los cuarteles importantes, y él integra una junta de la que él se designa presidente y nombra 2 vocales, y los nombra a ellos. ¿Por qué ocurre esto, Silvia? ¿Y por qué no se impuso como jefe de Estado? Yo tengo 2 tesis. La primera es que él tenía que preservar la unidad del ejército y correrse el riesgo de integrar, digamos, asumir la jefatura sin la concurrencia de 2 comandantes que además ya estaban reclamando su espacio, hubiera sido muy riesgoso. Y lo segundo, que es algo que no menciono en el libro, pero lo comento: Ríos Montt fue, cuando era teniente, el militar que propuso que una junta en el año 57 se eligiera por votación en el Palacio Nacional. Ese capítulo está mencionado. Esa junta fracasó 3 días después porque los elegidos fueron elegidos porque eran militares simpáticos, caedores bien, gente popular, pero que no tenían mando de tropa. A los 3 días esa junta se quedó sin gasolina. ¿Cuánto influyó en el recuerdo de Ríos Montt de hacer un gobierno sin contar con los elementos que tienen mando de tropa? Puede haber sido un factor importante. Y que él haya dicho antes de que yo, que vengo del retiro, necesito gente que tiene mando de tropa que esté conmigo, y entonces subirlos a ambos. Yo creo que fue una decisión táctica, Silvia, de Ríos Montt, con mucho olfato, por supuesto, y al final termina deshaciéndose de ellos 3 meses después. Evidentemente, cuando uno lee el libro de Triunviratos, ya Roberto lo dijo, una de las cosas que retrata bien son esas pasiones, y hay decisiones que se tomaron, que son interesantes, que se tomaron pensando en el país, pero muchísimas decisiones que se pensaron, obviamente, pensando en los apetitos personales. Ya llevaban planes preconcebidos, allegados muy cercanos sabían que esa persona podía ser la indicada, y entonces ya los habían aconsejado incluso antes acerca de tomar o no el poder, cosas que se conocen poco porque se dieron en conversaciones personales. El tema de los triunviratos retrata eso. Yo quería rescatar, porque les he estado diciendo a los jóvenes que la historia no es simplemente aquella cosa del pasado. La historia se repite y está ahí presente. Durante el Serranazo se dieron situaciones que pudieron llevarnos también a una situación constitucional delicada, y por ende a una situación de estas. Pero lo que ustedes no saben es que también en el 2015 hubo por ahí la intención, incluso el plan de tener un triunvirato, circularon nombres, etcétera. O sea, no es tan alejado, no lo vean como eso pasó hace 20, 30 años, y con los mismísimos apetitos personales, con las mismísimas ambiciones de prevalecer muchas veces sobre los diferentes facciones que están representadas en los triunviratos. Yo quisiera señalar, porque es importante, los antecedentes de esa situación del golpe de Ríos Montt. Y es que había una gran conspiración. Esa conspiración era propiciada por Mario Sandoval Alarcón y el partido MLN, que logró contactar una serie de oficiales como los hermanos Sosa Ávila, y por ahí empezó. Y que solo esa familia, habían 32 personas que eran parientes políticos, pero todos estaban en el ejército, en las distintas ramas. Unos eran pilotos, otros estaban en la marina, otros en el ejército, etc. Así que se había acordado dentro de todo ese movimiento que Ríos Montt fuera el jefe militar de esa operación, de ese golpe que se pretendía hacer. Y Leonel Cisniega Otero iba a ser el jefe civil.
Curiosamente, como en otras ocasiones sucedió, que Mario Sandoval Alarcón, que estuvo metido en muchos complots, resulta que a la hora cuando se ejecutaron algunos, Mario Sandoval no estaba en el país. Y en este caso sucede lo mismo. Mario Sandoval no estaba en el país. Prácticamente los oficiales jóvenes, que fueron quienes en el primer batallón de la Guardia de Honor y el primer batallón de la Mariscal Zavala, fueron quienes estuvieron en el parque. El propósito inicial de estos jóvenes oficiales no era dar un golpe. El propósito de estos señores era que se anularan las elecciones y que hubiesen otras. Pero resulta que en las idas y venidas de la casa presidencial hacia el parque donde están los oficiales, la primera reacción del presidente Lucas fue decirles: miren, regresen a sus cuarteles y yo les prometo que no va a haber ninguna represalia, siempre que lo hagan. Pero iban y venían y el mensajero prácticamente fue el ministro de Defensa, el general René Mendoza Palomo, y entonces llegaban ahí al parque a ver cuáles eran las pretensiones y regresaban a la casa presidencial a hablar con el presidente. Como ellos, los del grupo que estaban mandando las unidades del ejército en el parque, no tenían un propósito definido, entonces convocan al general Ríos y a Cisniega Otero, y lo hacen públicamente por medio de la radio TGW, la radio oficial. Entonces Ríos Montt llega. Curiosamente, tal vez un militar que es convocado de esa manera a una situación difícil como esta, él era general, pudo haber llegado uniformado, con sus insignias de general, pero como era algo que no era lo que él había estado planeando, entonces llegó de paisano. Y lo que sucede, ustedes recordarán las fotografías o los videos que existen, donde se ve ya el general Ríos Montt uniformado, pero sin insignias, y el cinturón de la pistola que alguien se la prestó. Tal vez era una persona mucho más obesa que él, porque la pistola le caía como que era vaquero, ¿no? Y eso lo pueden ustedes ver en las fotografías de esa época. Entonces, en una de esas idas y venidas del ministro de la Defensa, de repente llega al parque y se encuentra ya no solo a los oficiales que habían estado antes, sino que también se encuentra al general Ríos Montt. Y le pregunta: ¿y usted, Efraín, qué está haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Yo soy el jefe de este movimiento y miembro de la Junta Militar de Gobierno. Así nació esa Junta Militar que más tarde, en cosa de horas, el mismo Ríos la cambió. ¿Pero por qué? Porque la fuerza militar no la podía, el poder militar no lo podía sostener con oficiales cuyo grado mayor era un mayor, y de ahí eran capitanes, tenientes. Si los otros cuerpos militares no hubiesen estado de acuerdo, pues sencillamente lo pudieron haber depuesto esa junta que se formó.
ahí mismo, en el propio parque y en el Instituto de Previsión Militar donde conversaban, Ríos Montt les dijo: miren, patojos, los voy a nombrar a ustedes asesores y vamos a nombrar otra junta. Porque por esa razón nombró a los coroneles en ese tiempo, Francisco Gordillo, que era el comandante del cuartel general, y también al coronel Horacio Maldonado Schad, que era el comandante de la Guardia de Honor. De esa cuenta ya tenía el control, porque las tropas del Zavala y parte de la Guardia de Honor ya estaban de acuerdo. Así que con eso conformó la junta, pero a su vez nombró a Gordillo como ministro de Comunicaciones y a Maldonado Schad como ministro de Gobernación. Era una forma de mantenerlos entretenidos porque él mantuvo siempre el control del poder. Al colmo que, por ejemplo, los decretos leyes que se firmaron en esa época los hacían la Secretaría General, los firmaba Ríos Montt y se los pasaban a los otros miembros de la Junta solo para que firmaran. Es decir que prácticamente en esa Junta Militar, como en muchas otras antes y después, lo que sucede es que siempre hay alguien que llega a dominar y es el que tiene y conserva el poder. Pero hay algo importante como consecuencia de eso, porque no solo es como Ríos Montt, que estaba en su casa, llega y de momento en el parque se convierte en el jefe de esa junta militar, sino que después convoca a otra junta y ya asume el poder. Pero el camino, ¿cómo fue? Que llegó a convertirse en presidente de la República. Esa situación, imagínense ustedes, en un determinado día, convoca al alto mando del ejército, es decir, a todos los comandantes de los cuerpos militares, a la casa presidencial, en el Salón de los Espejos. El secretario general ya había hecho un acta en un libro que estaba en una de las mesas de ese salón. Y Ríos Montt les dice: miren, señores, ustedes saben que para poder gobernar no puede haber dualidad de mando. Yo tengo un problema porque tengo otros miembros de la Junta con los que tengo que consultar para tomar decisiones. Y eso no era así. Pero, así que yo ya conversé con ellos. Ellos están de acuerdo en que yo asuma el poder. Y quien no esté de acuerdo, pues que se retire, pero los que estén de acuerdo, que firmen el acta que está en esa mesa, en el libro. Obviamente todos firmaron. Mientras tanto, en el despacho presidencial en el Palacio, tenía reunidos al coronel Gordillo y al Maldonado Schad. Inmediatamente que terminó la reunión y por el túnel que hay de la casa presidencial hacia el Palacio, les ordenó a los del mando que fueran al salón de recepciones donde se iba a llevar a cabo el acto. Él regresa y va al Palacio, habla con Maldonado Schad y Gordillo y les dice que el mando del ejército le pidió que él fuera el presidente. Y miren, aquí está el libro donde todos firmaron que están de acuerdo. Entonces, naturalmente, Gordillo y Maldonado Schad tuvieron que acceder y ya juntos van al salón de recepciones
en donde Ríos Montt llega y ya es un acto público y el teniente Muñoz Piloña, uno de los de la famosa juntita, ya le pone la banda presidencial y así es como Ríos Montt se convierte en presidente. Es interesante ese aspecto de la historia porque, como ven, él ya con hecho pensado provocó todas las incidencias para convertirse en presidente. Muchas gracias. Roberto, ¿querías añadir algo al respecto? Solo algo muy breve. Don Rolando mencionaba una primera junta antes de la de los 3 oficiales que presidió Ríos Montt. Ese es uno de los grandes misterios del 23 de marzo. Acoto muy rápido. Cuando yo llego a mi casa, nos mandaron del colegio para la casa, escucho en la radio que se integró una junta de 5 miembros. Ríos Montt y otros 4 militares, cada uno de los distintos rangos desde coronel hasta capitán, que eran el coronel Mario Enríquez, el teniente coronel Sánchez Budiel, el mayor, el capitán Muñoz Piloña y ahora menciono Vialta, sí, gracias, pero el coronel Argueta Vialta, sí, gracias. Nadie recogió eso al día siguiente, nunca se supo que había sido esa junta de 5. Ahora que empecé a escribir el libro de triunviratos, ¿pueden ustedes creer que varios de ellos no se acordaban que habían sido anunciados como miembros de una junta? ¿Qué pasó ahí? Una de las explicaciones a mí me la brindó el coronel Jaime Rabanal Reyes, que era en ese entonces el jefe de información del ejército. Y él me dijo, mire Roberto, lo que pasó ahí es que Ríos Montt, en la carrera, para tratar de mantener de alguna manera el orden en el ejército, integró una junta provisional con un miembro de cada rango de la jerarquía, que eso era un despropósito, como bien lo dice Rolando. Y en algún momento esa información se filtró a la prensa. No fue un acto deliberado. Ya después anunciaron la junta de 3. Pero ese es el origen de esa famosa juntita de 5 que se menciona también en el libro Triunviratos. Gracias, Roberto, por la aclaración. Y ahora, por el orden, hacemos. También hay un detalle previo. El general Lucas no entregaba el puesto hasta que no hubiese un general que lo recibiera, porque recordaba con mucha claridad el problema que le causó al ejército de Guatemala el acto de 1944, cuando un mayor y un capitán asumieron no solo las primeras posiciones políticas en el país, en la Junta Revolucionaria de Gobierno, sino que también el mayor Francisco Javier Arana fue después jefe de las Fuerzas Armadas, mandando a coroneles. Y el capitán Arbenz fue ministro de la Defensa, y aunque llegó a ser teniente coronel en el ejercicio de su puesto, mandaba a coroneles. Recuerden que en ese entonces se le cancelaron los despachos a los 62 generales que tenía el ejército de Guatemala, retirando a 60 de ellos sin pensión y exiliados a México, y dejando únicamente a 2 en Guatemala, con el grado honorario, pero no funcional, de general, que fueron Miguel Idígoras Fuentes y Encarnación de León Corzo. Lucas no quería que se repitiera algo parecido, y como el movimiento era de oficiales subalternos, él se negaba a entregar el mando hasta que apareció Ríos Montt. Y Ríos Montt, esa misma tarde, en una junta de un general y 2 coroneles, hizo lo que ya relató el mayor Archila, nombrar a uno ministro de Gobernación y al otro ministro de Comunicaciones, con lo cual jerárquicamente ascendía sobre ellos en doble forma, no solo como grado militar, sino con puesto administrativo. Así es que su sagacidad, su facilidad y rapidez de reacción quedaron totalmente demostradas. Muchas gracias, por favor.
Sí, lo interesante de esto es que siempre se manejó el hecho de si había una o dos conspiraciones que estaban funcionando paralelas en este asunto. Y evidentemente era una conspiración, pero las conspiraciones también tienen sus facciones internas. Y quien tiene el poder al final, y el poder de las armas en este caso, pues es muy difícil que lo fuese a ceder a la parte que no tenía las armas. Mario Sandoval Alarcón, creo yo que ilusamente creyó que él podía manejar la situación en determinado momento, pero pues iba a manejar a cierta facción de oficiales jóvenes donde él tenía mucha entrada, incluso por algunos parentescos que tenía Cisniega Otero con varios oficiales jóvenes que también había dentro del ejército. Pero era pues bastante iluso pensar que una vez se diera esto, una vez estuvieras el poder de las armas, pues se iban a contemplarlo a él o al mismo Cisniega Otero en el final de la conspiración, siendo que ellos además habían sido una facción política participante en las elecciones, lo cual hubiera desprestigiado el golpe inmediatamente. Y volviendo otra vez a la consolidación del poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos el factor en todos estos juntas de gobierno? ¿Hay rituales? ¿Hay? ¿Rituales? Sí, yo siento, a ver, todo golpe de Estado o revolución lo que produce es un cambio de régimen que requiere de quien asume el control de la nación de ciertos actos que le ayuden a consolidar poder. Es muy difícil porque en ese momento uno está prácticamente desplazando a una cantidad de personas que hacían poder y llegando uno con las propias. ¿Cómo se logran, digamos, esos actos consolidatorios del poder? Que es un poco la palabra ritual que utilizo yo en el libro, Silvia. La primera es el pueblo. Es decir, si yo llego producto de un movimiento, lo que necesito es decir, a mí quien me puso aquí son los que están en el parque. Y si alguien se atreve a cuestionarlo, pues que se venga, ¿verdad? Y ese es uno de los actos rituales que uno casi encuentra en todos los episodios del triunviratos, inclusive el del año 82. Y entonces se hace el primer ritual que le llamo yo el balconazo. Es decir, las juntas salían a presentarse a las multitudes para recibir un baño de población y a decir, ellos son los que nos han puesto aquí. Ese es un primer ritual muy importante. La segunda es consolidar el poder militar. Casi la mayoría de las juntas, en las primeras horas, lo primero que fueron a hacer fueron a visitar todos los cuarteles, a presentarse, a buscar adhesiones y lealtades, a nombrar a los suyos. Con una excepción, que es la Junta del 57, que ya expliqué que se hizo por elección popular de los militares y que por supuesto cuando fueron a tocarle la puerta al comandante poderoso de uno de los cuarteles locales, les dijo, miren, ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí, ¿verdad? Aquí el del poder soy yo, el que tiene la tropa soy yo. Así que el segundo ritual es este tema que tiene que ver con las armas. Y el tercero es el reconocimiento internacional, hoy cada vez más importante. Vamos a ver en qué termina el affair de Perú. Pero también uno encuentra que un ritual muy importante es presentarse ante la comunidad internacional y buscar su reconocimiento. Que dicho sea de paso, yo creo que Augusto en alguna ocasión comentaba las dificultades que la Junta Revolucionaria de Gobierno tuvo para tener el reconocimiento internacional y sus angustias de no lograr que los gobiernos reconocieran la Junta Revolucionaria. Así que, en suma, Silvia, hay que hacer cosas para mostrar que estás en control del poder. Y eso pasa por la muchedumbre, por las armas y por el reconocimiento internacional. Eso surge otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la intervención extranjera? Yo diría que es enorme. Casi en la mayoría de las juntas que se analizan acá hubo una labor de relojería hecha por los gobiernos. México y Estados Unidos claramente interviniendo en los asuntos del 44, ya no digamos Estados Unidos en el año 54,
En el año 57, esta junta de 3 días decide terminar su aventura cuando la embajada americana le dice, mire, ya no sigan, entreguen el poder a quien la Asamblea Legislativa designe, porque esta aventura va a ir mal. Solamente en el año 82, Silvia, es donde los militares a los que yo entrevisté, casi la mayoría en tono ufano, explicaban que ellos no pasaron por la autorización de los americanos para hacer el golpe. Y casi la mayoría me decían, mire, nosotros nunca ni hablamos con gente de la embajada, ni la CIA nos dio dinero, este fue un movimiento auténtico. Y narro un episodio que me parece muy curioso, que me lo contó el capitán Muñoz Piloña, que era el comandante táctico en el parque. Estando ahí, aparece un fulano con porte militar, pero sin uniforme. Y Muñoz Piloña, en el momento en el portal del comercio, empieza a ver que el hombre camina, escucha, y entonces lo manda a 2 oficiales a preguntar quién está ahí. Regresan los oficiales y le dicen, el señor que está ahí dice que es el coronel Maínez. Muñoz Piloña dice, mire, yo no conozco a ningún coronel Maínez en el ejército, hágame la campaña, me lo traen aquí, voy a averiguar quién es. Bueno, lo llevan conducido y resulta que era el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, o por lo menos personal de la agregaduría. Y me contaba Muñoz Piloña que eso demuestra que los americanos casi sobre la marcha estaban tratando de entender de qué iba la cosa en el Parque Central, porque no lo tenían, digamos, calculado. Así que yo te diría que han tenido un papel muy importante. Y en la del 2015 casi que también lo tienen. Y principalmente porque vemos que cuando se van a El Salvador y firman este acuerdo, Castillo Armas entra ya como alguien muy importante de lo que es una pentarquía, que tú también vuelves a hablar. Sí, este es el caso más curioso de la historia, ¿verdad? Un gobierno de 5, solo superado por Uruguay, que tuvo un consejo de 9 miembros, ¿verdad? Que es un despropósito. Pero lo de Castillo Armas yo lo cuento muy rápido. Castillo Armas había iniciado el proceso de invasión con un ejército que no era tal, digamos, era un grupo ahí de gente con rifles antiguos, y él no tenía como misión y como objetivo compartir el poder. Las juntas son un producto de la negociación política celebrada en San Salvador entre el ejército guatemalteco y la fuerza de invasión. Y se van a producir 4 juntas entre la salida de Arbenz y la llegada de Castillo Armas, que en mi opinión sirvieron como una especie de buffer, como una especie de esquema de transición entre un régimen y otro. Así que Castillo Armas, de repente, que él esperaba entrar como el campeón del esfuerzo, tiene que sentarse con otros 4 miembros a hacer gobierno. Esa figura estaba condenada a la perdición y, por supuesto, a los pocos días esa junta terminó. Concluyo, Silvia, con un detalle muy curioso que no está narrado en el libro. Uno de los personajes más insistentes de esas juntas es el coronel Elfego Monzón. El coronel Elfego Monzón es abuelo de un periodista muy conocido de Guatemala. Hoy, ya el coronel ya murió. Hurgando en los archivos de inteligencia de la Embajada Americana, me encontré que se estaba organizando una manifestación para pedir la renuncia del coronel Monzón de la Junta. Y ya estaban juntando ciudadanos. En el reporte de la CIA se dice quiénes eran los organizadores. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que una de las organizadoras era mi abuela. Así que les confieso que fue una sorpresa. Así que mi abuela estaba contra el abuelo de este periodista. Ya le conté la historia, así que ya resolvimos el problema después de 40 años. Pero quería comentarlo porque no lo menciono en el libro. Excelente. Claro, por favor. Perdón, para unos detalles adicionales que ilustran mucho esto del 54. Efectivamente, ante la debilidad de la primera y de la segunda juntas militares en la ciudad de Guatemala, en los últimos días de junio de 1954, se produjo la negociación en El Salvador, intervención extranjera de varios países, para evitar que Castillo Armas
y su ejército hicieran una entrada triunfal a Guatemala que deshiciera al ejército nacional como había sucedido en 1871. Tremenda sorpresa el primer día de reuniones, el 30 de junio, allá en la capital de El Salvador, cuando Castillo Armas llega con un pacto, el pacto de la Vuelta del Tuno, por el cual la mayoría de las fuerzas militares del ejército, en ese entonces llamado de la Revolución, se pasaban a su lado y reconocían su mando. Con lo cual el ejército nacional de Guatemala, nacido de ese pacto, estaba de su lado. Sí, y sin embargo la presión extranjera evitó que hubiera esa llegada triunfal, que hubiera un cambio de mando, y lo que se llegó a pactar fue que la junta militar existente se viera ampliada con 2 miembros más, Carlos Castillo Armas y Trinidad Oliva, y que esa pentarquía fuera la que gobernara Guatemala durante un mes, pasado el cual se debía disolver y quedar únicamente Castillo Armas en el poder. Fue una forma de suavizar el triunfo de la rebelión, pero fue pactada desde el principio. Muchas gracias, licenciado Valdizón. Sí, la negociación en El Salvador yo creo que es una de las cosas más apasionantes, y creo que se olvida tal vez un punto muy importante, y es el rol que jugó el embajador de los Estados Unidos en ese asunto. Que Castillo Armas venía con un espíritu de revanchismo mucho mayor al que se sospecha, y esto producto de los asesinatos que habían cometido las policías de Arbenz, y que muchos de los cadáveres aparecieron en los barrancos de ahí cercanos a la Antigua, y que son objeto de las noticias y fueron objeto de las noticias por mucho tiempo. Entonces el embajador de los Estados Unidos trató de atemperar muchísimo: te dimos el poder, te apoyamos, pero no se puede hacer esto, y entonces forzó de alguna manera a que se diera también esa negociación y que se atemperara bastante el impacto que pudo haber tenido la entrada de Castillo Armas. Muchas gracias. Otra pregunta que me surgía era que cuando renunció Ubico, vemos de que es necesario colocar una junta transicional. Sin embargo, en la Junta Revolucionaria de Gobierno y en el 82 se hace una de otra manera. Entonces es fundacional. ¿Cuál es la diferencia? Sí, esta es una categorización que yo propongo. Ajá. Hay 2 tipos de juntas, lo que yo llamo la junta transicional y la junta fundacional. La junta transicional es aquella integrada para resolver una crisis de momento, tratando de buscar una salida muchas veces dentro del mismo orden político. El caso, por ejemplo, de Lucas, perdón, del general Ubico, ya mencionaba Augusto. Ubico renuncia, manda su renuncia, la de sus 3 designados, y se va a su casa. ¿Qué hacemos? Entonces resulta que estos 3 militares son los encargados de ver cómo se resuelve ese problema, que tuvieron la tentación de quedarse sin duda alguna. Pero esa es una junta de transición, porque al final es la misma asamblea la que designe a su sucesor. Y en el mismo caso sucedió en el tema del año 57, cuando renuncia Luis Arturo González López de presidente, se crea un vacío porque se va a México, y estos 3 militares al final, pensando quedarse, terminan nuevamente llamando a la Asamblea Legislativa y le entregan el poder a quien en la Asamblea. Entonces esas son juntas de transición. Pero luego están las fundacionales, Silvia, y esas son las que vienen a destruir el régimen anterior. No tienen nada ni quieren nada que ver con el régimen anterior. Y ahí sí tenemos claramente la del 20 de octubre, la del año 54, que empezaron siendo juntas transicionales y terminaron siendo fundacionales, y la del año 82. Son fundadoras de esquemas políticos. Esa es una gran diferencia entre unos y otros. Muchas gracias por tu respuesta y la aclaración. Ya se nos fue el tiempo. No sé si quisieras concluir con unas palabras finales. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante la conversación, Silvia.
yo, aunque muchos de los episodios que se narran en el libro tienen ya una perspectiva de décadas de por medio, yo les exhorto a que ustedes busquen las pistas de por qué hoy somos y estamos como estamos a partir de los grandes episodios que han sido dramas históricos en Guatemala. Dentro de algunas semanas se va a presentar el libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, que lo que hace es devolvernos sobre uno de los capítulos que está mencionado en Triunviratos. Así que, a pesar de que estamos viéndolo con perspectiva de mucho tiempo, caramba, uno de los novelistas más importantes de América Latina escribe sobre eso ahora. Así que yo exhorto a que se lea el libro bajo la lupa de poder buscar claves de por qué hoy los guatemaltecos tenemos el esquema político que tenemos, pensamos como pensamos y redactamos la historia como lo hacemos, a la luz de los dramas que han ocurrido en estos momentos históricos que tú bien situabas, que detrás de cada cruce de caminos hay un triunvirato. Así que creo que es una lectura que pueden encontrar interesante quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias.